La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Por ejemplo, la gente piensa que los 24 ancianos dicen santo, santo, santo. Y hay canciones que dicen así. ¿No la han escuchado? Pero cuando usted lee Apocalipsis, los 24 ancianos no dicen santo, santo, santo. Y la gente predica eso. Son los 4 seres vivientes que dicen santo, santo, santo. No los 24 ancianos. Y así hay muchísimas cosas que la gente enseña y predica que no es bíblico. La Biblia no dice eso. La gente dice por ejemplo, que el hijo pródigo comía algarrobas. Y eso es mentira. Él ansiaba comer, pero dice, y nadie le daba. Y la gente predica que comía algarroba. Y yo lo escucho a los predicadores a diario. Y hay muchísimas cosas así que la gente enseña que la Biblia, y no lo dice la Biblia, ni está en la Biblia. Dicen también que comía Lázaro. Dicen de la migaja. ¿No lo han escuchado también eso? Lázaro no comía de la migaja. Él ansiaba comer, pero nunca comió. Porque la puerta del rico, los ricos estaban en un lugar bien lejos y la puerta a veces quedaba a 500, 800 metros. A una persona andrajosa y llagosa, ¿cómo la van a dejar donde están los ricos? Pero no. Por ejemplo, yo ahora mismo quiero ir donde el senador, el síndico, y a mí no me dejan. Imagínense a una persona que anda por ahí por diosero. Si lo van a dejar que esté ahí en los pies chocando, que tenga la capacidad de coger lo que se le cae. No. Está bien, y todo eso la gente lo predica y lo enseña. Pero la Biblia no dice eso. Es porque nosotros escuchamos a alguien que dijo eso y venimos con la mente preconcebida y repetimos lo que la gente dice. Y así hay cientos de cosas que yo podría durar la noche entera diciéndole cosas que predicamos todos los días, que la Biblia no dice eso. Inclusive yo tengo en Facebook, tengo una página que se llama así mismo, Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Porque la gente predica y enseña muchas cosas que Jesús no dijo. Pero lo escuchamos y lo repetimos. Le digo que puedo durar la noche, pero vamos a entrar acá en detalles. Introducción a las ciencias bíblicas y cultura hebrea. Dice, las ciencias bíblicas son las ramas de la teología que se dedican al estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. A estas ramas se aplican todos los conocimientos contemporáneos que puedan contribuir a una mayor comprensión del significado exacto del texto de la Sagrada Escritura. Sigue diciendo, las ciencias bíblicas se han desarrollado en los últimos 200 años a partir de los descubrimientos arqueológicos. Algo que ha ayudado mucho a la veracidad de la Biblia y que hoy día, anteriormente era difícil encontrar un científico que creyera en la Biblia. Ahora es al revés. Ahora es difícil encontrar un científico que no cree en la Biblia. Inclusive en Nat Geo y Discovery Channel hicieron un programa que se llama La Biblia tenía razón. Porque todo lo que ellos querían contradecir y negar, hoy día se han dado cuenta que era real. Ahora un 70% de los científicos creen en la Biblia y son cristianos. Y antes el examen de admisión que le hacían a un científico cuando iba a estudiar, antes de entrar a estudiar, le preguntaban si creía en la evolución o en la creación. Si decía que creía en la creación, ya no se quemaba. Pero ya no, ya todo ha cambiado. La gente cada día ha abierto más los ojos a estas realidades y es interesante. Eso se ha vuelto y se ha puesto interesante. Han descubierto que el diluvio fue real y que el diluvio fue universal. Eso lo vi ahí porque ellos dicen que la montaña más alta que existe
en la realidad, en la actualidad, en algún momento estuvo cubierta de agua, y eso lo probó la ciencia, fue. Y en Noé tenemos el diluvio, o sea que es real. Y así hay muchísimas cosas que la ciencia. ¿Qué sucede con la arqueología? Que han encontrado monedas de los tiempos de David que tienen el nombre de David. O sea, dicen David Hamelech, el rey David. Cuando estudian la moneda era el tiempo que dice la Biblia que David existió. Entonces eso le da veracidad a que existió alguien que se llamaba David, que fue rey, como está en la Biblia. Entonces la arqueología está ayudando, ha ayudado mucho. También ustedes saben que ha aparecido lo de los rollos de Qumran. ¿Cuántos sabían eso? Los rollos del Mar Muerto y todas esas cosas, que lo tenían guardado los esenios. Entonces dice, los análisis de textos antiguos mediante una metodología histórico-crítica. Entonces, la crítica, yo estudiaba por ejemplo eso, crítica textual, pero a mí me gusta mucho, pero no voy a entrar en esos detalles, porque la persona, muchas veces nosotros servimos a Dios, seguimos a Dios y a veces nos bloqueamos. Hay gente que hasta se va de congregaciones porque hubo una diferencia. No es así. Hay gente que si el pastor dice algo y él no está de acuerdo, se va. ¿Cómo así? No, porque es que somos humanos, no somos máquinas para que pensemos lo mismo. Y en algunos puntos siempre vamos a diferir. Si usted busca en la Biblia, usted se da cuenta que Pablo y Pedro tenían un concepto de muchas cosas totalmente diferentes. Y eran los dos apóstoles y de Dios, y Dios hablaba con ellos, y eran mandados y fueron enviados, y no en todo estuvieron de acuerdo. Y eso está ahí en el libro de los Hechos. Pero nosotros pensamos y creemos que todo el mundo tiene que creer y pensar lo mismo que yo. No, es un error. Y el hecho que yo tenga una diferencia de creencia contigo no nos puede tampoco dividir. Yo te tengo que respetar ese punto y tú me respetas ese punto. Ahora, si tú eres una persona humilde, honesta, tú vas a estudiar el punto y al final tú vas a saber si era verdad o mentira. Pero nosotros cuando escuchamos algo nuevo, como el ser humano le tiene miedo a lo nuevo, lo descarta sin analizarlo. A mí me gustó que donde yo estudiaba teología me enseñaron un principio muy bueno. Nunca diga que algo no es así, a menos que tú puedas probar como realmente es. Porque hay gente que dice, no, yo no creo eso, no es así. ¿Cómo es? No, pero no es así. Entonces usted es un loco, usted es un fanático, usted es un rebelde, porque si usted no sabe cómo es. Ahora, si usted dice eso no es así, ¿por qué? Por tal cosa y esto y esto y esto y esto. Te aplaudimos, aunque esté erróneo, pero te aplaudimos porque por lo menos traíste una tesis. Aunque esté errónea la tesis, pero hay gente que ni la tesis ni nada. Eso no es así, ¿por qué? Porque no es así. ¿Y cómo es? No sé, pero no es así. Eso se escucha mucho. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no queremos, entender o asimilar o recibir lo nuevo. Ustedes saben que el problema de Jesús con los fariseos fue eso. Problema de interpretación, porque ellos tenían 1450 años enseñando algo. Y de un día para otro Jesús viene y le dice que nada de eso es así. Dijeron, este hombre está loco, este hombre tiene problemas, este hombre está endemoniado, este hombre, todo lo malo, porque 450 años estudiando algo y hoy día de repente un jovencito con 30 años viene y tenemos ahí ancianos en el Sanedrín que tienen 100 años, 90, 80, de 70 para arriba, todo. Y están de acuerdo con eso. Y él que vino, que no tiene ni 40 años, como le dijeron en una ocasión, ¿está viendo? Pero cuando uno es abierto, uno escucha y uno asimila. Le digo esto porque hay gente que cuando dicen algo diferente a lo que le gusta o entienden, se enojan, se van, se sienten mal. No, yo le digo algo. Yo en un momento determinado, yo soy cristiano, evangélico, pentecostal, y yo estudié con judíos ultraortodoxos, donde no se podía mencionar el Nuevo Testamento, Jesús, y eso a mí no me hizo nada. Mire dónde estoy acá. Eso ni me cambió ni me dañó, inclusive aprendí muchísimo de ello, y muchas de las cosas que aprendí se las voy a sellar hoy. Ustedes verán qué bonitas son. Pero yo no tengo que tampoco que ser judío. Él me respetó, yo lo respeté. Y él me dijo así mismo, aquí no aceptamos evangélicos, pero tú te vamos a aceptar porque te recomendó fulano. ¿Está viendo? Y me decía, aquí en mi casa está prohibido mencionar a Jesús. Aquí no se habla de Pablo, aquí no se cree en el Nuevo Testamento. Y me lo dijo rudo a propósito para que yo me fuera. Pero yo fui más fuerte que él y no me fui. ¿En serio? Me dijo así mismo, aquí no creemos en nada de eso. Si es un evangélico fanático se va y dice, ese hombre está endemoniado, el Señor reprenda al diablo. No, yo me quedé ahí, digo yo, que diga lo que él quiera, yo voy a aprender lo que él sabe. Y me quedé ahí, duré años. Pero si otro se va, no, este hombre es un ateo, un demonio, no cree en Jesús. No, yo que aprendí del Antiguo Testamento, de Malaquía para atrás, todo lo que él me enseñó, y seguí creyendo en mi Jesús. Pero a él no le hablaba de Jesús. Y ya. ¿Están viendo? Entonces eso
se logra, y se logran cosas cuando uno es abierto. Si yo me cierro y soy cerrado, yo no supiera nada de lo que yo sé. Y desarrollo de los textos bíblicos, el cual permite comprender mejor la escritura, ubicándola en el contexto de su tiempo y en las mentalidades de sus autógrafos originales. Porque la idea es, como le expliqué, el autógrafo original. Dice: la metodología histórico-crítica sigue un trayecto riguroso de análisis científico del proceso de formación del texto de las Sagradas Escrituras. Y para el mismo se sirve de la crítica textual. Oiga ahí, crítica textual. Yo una vez iba a hacer comentario. Un amigo teólogo me recomendó para que yo comentara una Biblia que tradujeron unos judíos en Panamá. Pero ellos me dieron 6 meses para que yo hiciera un comentario crítico del Nuevo Testamento entero. Ellos me pusieron a elegir y yo le dije, bueno, yo elegiría el Nuevo Testamento, que es más fácil hacer una crítica, porque hacer una crítica textual del Antiguo Testamento es un poco difícil, pero del Nuevo es fácil. Entonces resulta que ellos me daban 6 meses, pero que yo trabajaba. Y en 6 meses yo no podía, y yo me rendí y dije, no, yo no puedo. 6 meses para el Nuevo Testamento completo. No, muy poco tiempo para una crítica, buscar verso por verso, palabra por palabra. Y no. Entonces no pude, pero yo estudiaba esa parte y por eso la persona me recomendó. Pero no le voy a explicar parte de la crítica textual porque es un punto muy complejo y la persona que no está muy segura y fundamentada en algo tiende a rebelarse. Entonces eso de la crítica textual es para gente madura, bien madura. Porque si usted le dijeron, por ejemplo, que Jesús estaba con 2 ladrones y yo le digo que eran 5, eso a usted le puede traer un problema y decir, ese tipo está raro. Pero los alemanes y los ingleses entienden que eran 5. Y por eso que usted ve en la película que cuando ellos ponen 5 cruces, no 3. Si usted ha visto películas de Inglaterra y de Alemania, muchas de ellas cuando ponen la cruz no ponen 3, sino 5, porque ellos tienen una interpretación diferente. Entonces, si yo le digo que los 2 que estaban al lado de Cristo no eran ladrones, eso también le puede causar pánico. No eran ladrones. Los que estaban a la derecha y a la izquierda no eran ladrones. Yo te voy a decir, pero la Biblia dice que eran malhechores. Claro, porque para darle muerte a alguien, pena de muerte, había que acusarlo de algo. ¿Están viendo? Jesús fue también acusado. ¿Están viendo? Entonces esos que estaban ahí son de una línea de pensamiento que se llaman celotes. ¿Cómo se llaman? Y uno de los seguidores de Jesús se llamaba Simón el Celote. Y en otra versión dice, o en otro pasaje dice, Simón el Cananita. Pero cananita significa que es celoso. ¿Y de qué era celoso? De la palabra de Dios. Entonces este grupo, que era de los 4 grupos principales, se oponía a pagarle tributo a César. Y ellos decían que solamente ellos le iban a pagar impuestos a un rey de la descendencia de David, judío de la tribu de Judá. Entonces, cuando venían los cobradores de impuestos, de los cuales Mateo le viera uno, ellos se oponían a pagar. Entonces, los cobradores de impuestos tenían una ley del César y una orden que si alguien no pagaba, se le podían llevar cualquier cosa de valor para pagar los impuestos. Entonces, los celotes, cuando venían los publicanos a cobrar, ellos se oponían y se armaban revuelta y mataban. Ellos decían, mejor muerto, pero a César no le vamos a dar dinero. Entonces se armaban lío. Entonces de eso era que César lo acusaba. El gobierno lo acusaba de robo porque no pagaban los impuestos, pero era porque ellos preferían morir antes que honrar al César. ¿Está viendo? Entonces nosotros decimos, no, que hubo uno que se convirtió en la cruz. Eso es mentira. Uno se descarrió en la cruz porque ellos todo el tiempo fueron creyentes y celosos de Dios. Mira a ver si creían tanto que sabían hasta lo que le iba a pasar a Cristo, que iba a reinar y todo. Y uno le dice, acuérdate de mí cuando reino. ¿Usted cree que eso lo aprendió en la cruz? Ay, no, eso ellos lo sabían. Lo que pasa es que hubo uno que se puso rebelde y se rebeló porque vio que Dios no lo salvó. O sea, él peleó por Dios y después que está en la cruz Dios no lo salvó. Entonces él perdió la fe. No fue que uno se convirtió, es que uno se descarrió. Los 2 eran creyentes. ¿Está viendo cómo va cambiando la cosa? Y no eran ladrones, eran celotes, eran celosos del cumplimiento de la palabra de Dios. Y así hay miles de cosas que nosotros enseñamos de la Biblia porque no conocemos el trasfondo judío. Entonces, ¿qué sucede? Que Barrabás era el líder principal de los celotes. ¿Qué era Barrabás? Y en una revuelta de esa, Barrabás había matado gente, en verdad.
Porque cuando ellos venían a llevarse algo, Barrabás se rebelaba. ¿Por qué ustedes creen que la gente eligió a Barrabás? ¿Ustedes creen que los judíos son tan tontos? No son tan tontos. Los judíos se llevan el 70% de los premios Nobel cada año. Y es la nación más pequeña y se fundó en el 1948. Es recién, es nueva, lo que tiene ahora 71 años. Y le ganan al mundo entero ellos solos, ese puñadito de hombres. Con 7 millones de habitantes. Y le ganan al mundo entero en literatura. ¿Creen que son tan tontos? No. Entonces, ¿por qué eligieron a Barrabás? Sabemos que Anás y Caifás motivaron a la gente, Jesús. Pero cuando usted estudia a Barrabás, se da cuenta que Barrabás era el líder que quería Israel. Era el único líder que tenía el carácter de enfrentarse a los romanos aunque lo mataran. Y eso es lo que los judíos esperaban, un rey que matara a todos los romanos y lo liberara del yugo romano. ¿Está viendo? Entonces Barrabás en un nivel sociopolítico estaba por encima de Jesús. Pero cuando nosotros vemos la película, nosotros vemos que Barrabás era un loco, todo peludo, con los dientes todos rotos y todo. Y ellos lo venden así, ¿sabe para qué? Es para que nosotros odiemos a los judíos. Pero cuando usted estudia el contexto de Barrabás, Barrabás era un líder poderosísimo. ¿Está viendo cómo nos manipulan en las películas y todo eso? Seguimos acá entonces, para no perder el hilo. Lo veo como muy serio. Seguimos. Oh. Dice crítica textual, crítica literaria, historia de las formas, historia de la redacción y los criterios de historicidad, tratando de acercarse a la realidad más primitiva del texto. La intención es buscar la realidad más primitiva del texto. Entonces las ciencias bíblicas son 9 materias diferentes, pero de estas 9 salen muchas, pero las principales son 9. Pero luego cuando usted estudia teología, se da cuenta que la teología es como el derecho y la medicina, que tienen más de 40 materias, 40 y pico de materias. Entonces, dice aquí el grupo 1. El grupo 1 se llama Biblia y su contexto. ¿Cómo se llama el grupo 1? Entonces, en este está la historia. Entonces, para manejar bien el texto, uno debe conocer la historia. ¿Qué hay que conocer? Entonces, le voy a hablar algo de historia bíblica, rápido. Mire, por ejemplo, cuando Jesús dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es maravilloso a nuestros ojos. Jesús le está hablando de historia. Siempre que Jesús hablaba de la Torah, o sea, de la Biblia, hablaba de la historia o de la cultura de ellos. Jesús no se salía de ahí. Entonces, cuando Jesús dice eso, usted se da cuenta que eso está en un salmo, ¿verdad? En un salmo dice eso. La piedra que desecharon, pero eso pasó en la vida real. Cuando iban a construir el primer templo, el que se llamaba Templo de Salomón, y le voy a decir esto de tarea, Salomón no es el nombre de Salomón. ¿Sabían eso? Salomón no se llama Salomón. Salomón es un apodo, y eso está en la Biblia, y usted lo ha leído el nombre de Salomón. Pero como he escuchado tanto, no lo ha notado. Salomón no es su nombre. Salomón es su carácter, la actitud, lo que él hacía. Porque a Salomón solamente le preocupaba su paz personal. Ustedes ven que Salomón tuvo ¿cuántas mujeres? 1000 mujeres, 700 casadas y 300 concubinas. Cuando usted estudia la historia de Salomón, no era un lascivo. A Salomón no le interesaban ninguna de esas mujeres. ¿Sabe por qué Salomón se casó con esas mujeres? Porque Salomón era un estratega militar y político. Entonces siempre que había un enemigo de él o alguien que no le gustaba, Salomón se le casaba con la hija, y era prohibido que alguien le hiciera guerra al padre de su hija, y eso garantizaba la seguridad. Fulano es fuerte, no le caigo bien, tiene hija, sí, búsqueme, esa es mi esposa, ya no puede pelear. ¿Está viendo? Que no es lo que uno cree. Estrategia militar, no se puede pelear con el padre, o sea, con el esposo de una hija o de un hijo. Salomón hacía eso. Todo el que él veía que era fuerte, que en un momento determinado se le podía rebelar, se le casaba con la hija. Ya hay problema resuelto, ya no tengo susto, no tengo miedo, él no va a pelear. Eso igual que ustedes ven que Noé se embriagó. ¿Qué hizo Noé? ¿Y por qué Dios no lo culpa de pecado a Noé cuando se embriagó? ¿Sabe por qué? Porque Noé estaba acostumbrado a plantar viña y a beber vino, y no se embriagaba. Y el mismo vino que él hacía antes, que no estaba fermentado, el mismo vino que después se emborracha. ¿Por qué se emborracha? La ciencia explicó eso.
La ciencia lo explica. ¿Sabe por qué? Porque cuando vino el diluvio dice que se rompieron la catarata de abajo y la de arriba. Entonces la capa de ozono perdió la protección que tenía original. La protección original de la capa de ozono, un animal se podía morir y durar un año ahí, normal. Porque había un clima perfecto para conservar todo. Por eso la gente vivía tanto. Usted no ve que después del diluvio el que más vive no es que vive, y es porque viene antes del diluvio, pero después del diluvio nadie pasa de 500 años. Porque el clima cambió. Pero antes del diluvio Noé plantaba una viña y hacía el vino, y ese vino podía durar años y no se fermentaba. Ahora después del diluvio el vino con un mes se fermenta, y por eso el vino bebé es el vino que estaba acostumbrado, pero hubo un cambio climático y atmosférico, y por eso es que él se embriaga, y por eso Dios no lo culpa, porque él no sabía que iba a pasar eso. ¿Están viendo? Entonces el nombre de Salomón no es Salomón, se lo deja de tarea. Eso está, el verdadero nombre está donde están las genealogías. Creo que aparece, sí, en Samuel, segundo de Samuel, aparece y en las crónicas. Pero se lo voy a dejar de tarea porque no se lo voy a poner tan fácil. Amén. Pero no quiero que le pase como le pasó a un joven en un hotel que yo trabajaba allá en La Romana. Es también el este, pero no es Punta Cana. Era una zona a 2 horas de Punta Cana. Y había un joven que siempre, él aprendía mucho versículo bíblico. Y siempre cuando íbamos a esperar el bus para ir a la casa, él empezaba a citar versículo bíblico y se creía de que él era el que más sabía de Biblia. Con un orgullo, mire, exagerado. Yo siempre lo escuchaba y yo nunca le dije que yo era cristiano ni nada. Yo iba a mi trabajo, me sentaba, normal, a esperar el bus. Le dan un ticket a uno por ticket. Y un día alguien como que me dijo, ¿tú estás escuchando lo que él dice? Y yo hablé y opiné. Y el hombre de una vez vino a discutir Biblia conmigo. Pero yo no quería discutir, a mí no me gusta eso. Yo una persona, si altanera, si viene, yo estoy hablando de la Biblia y él quiere mostrar que sabe, yo me callo y no hablo más. Porque hay gente que le gusta eso, discutir, mostrar que ellos sí saben, que ellos sí comen Biblia. Yo de una vez me pongo bajo perfil. Pero ese día el muchacho empezó con un versículo y después lo explicó y lo explicó de una forma muy rara y mal. Él sabía muchos versículos, pero no lo interpretaba. Entonces empezamos, yo le empiezo a explicar el punto del versículo y él empieza conmigo. Y él quiere debatir y a lo último yo lo dejo. Entonces no concluimos porque cuando él quiso elevarse yo lo dejé y dijo, no, tranquilo, varón. Entonces después un día me tocó, él era camarero, yo no sabía que era camarero, solo sabía que trabajaba en el hotel. Un día me tocó almorzar en el buffet de los clientes y allá yo lo veo, ¿quién me va a servir? Él mismo. Cuando él me ve, oh, varón, ¿y qué usted hace aquí? Digo yo, no. A mí me toca, si yo quiero yo puedo almorzar aquí, pero no me gusta venir mucho. Me gusta comer en el comedor de empleado porque me relaciono y hablo. Y él me dijo, mira, lo que tú me dijiste el día, duré 2 días que no pude dormir pensando eso. Pero no me convenciste, me dijo. O sea, eso lo turbó. Y él me dijo que duró 2 días que no pudo dormir meditando lo que yo le decía. Buscándole la contra y no la encontraba. Y yo me reí porque dije yo, wow, lo puse a pasar una mala noche. Y después yo le dije, varón, mire, mi intención no es convencerlo, es que convence el Espíritu Santo. Y ahí se tranquilizó, ya me tenía un cariño y me quería siempre servir y llevarme de todo. Al final me amó al final. Entonces tenemos acá, le expliqué lo de Salomón, ¿verdad? Que el nombre se lo dejé de tarea. Y luego lo de Noé, interesante. Entonces seguimos acá. El primer grupo, ¿cómo se llama? La Biblia ahí. Su contexto. Entonces a este está la historia. Que no lo termine la parte de la historia. La historia es que cuando iban a construir el templo de Salomón, están cargando materiales, madera y todo, de Tiro y de otras provincias y otras ciudades fuera de Israel. Entonces cuando están cargando todo, piedra y todo, porque si usted analiza y se da cuenta, donde está el templo, eso es solo arena. Eso es prácticamente un desierto. Entonces ellos están buscando las piedras y hay una piedra que ellos la ven y esa piedra no le cuadraba. Y o sea, no, esa piedra es como rara, es muy grande y rara. No la vamos a cargar en vano, no la vamos a llevar esa piedra. Y después que llevaron todo el material y tenían todo el oro, toda la plata, todo el cobre, toda la madera y todo, no podían empezar el templo. Porque faltaba la piedra angular, que es la piedra cabecera donde descansa y se apoya todo el edificio. Porque los judíos construyen así, que hay una piedra que la ponen en una esquina y todo está apoyado ahí. Entonces la piedra que ellos dejaron, tuvieron que irla a buscar y no pudieron empezar el templo físico de Salomón hasta que no fueron a buscar esa piedra. Entonces Jesús lo que le está diciendo, así como en los tiempos de Salomón ustedes desecharon una piedra,
así mismo me están desechando a mí. Y hasta que ustedes no buscaron esa piedra y la trajeron de vuelta, no pudieron hacer el templo. Asimismo, ustedes no van a poder hacer el templo espiritual sin mí. Si me sacan a mí y no reconocen que yo soy la piedra angular, nunca podrán edificar su edificio espiritual. Entonces, a eso que él se refiere, la piedra que desecharon, los edificadores han venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es lo que está haciendo una comparación con esa piedra y con él. Él se considera esa piedra porque él es la piedra principal del edificio. Sin embargo, creían que no encajaba y lo rechazaron. Entonces ellos no podrán ni siquiera empezar hasta que no busquen a Jesús. Entonces esa es la historia. Entonces es importante manejar eso, la historia dentro del texto. Entonces aquí tenemos la geografía. La geografía, eso se lo voy a mencionar los 6 y luego le explico algo rápido de cada uno. El grupo 1, Biblia y su contexto. El número 1 es la historia. Geografía. Arqueología, 3. 4, el canon. 5, la literatura. Y 6, la cultura, que es lo que vamos a trabajar un poquito hoy. Lo que pasa es que eso es muy amplio. Yo hablaba hoy con el ministro William y le explicaba que, por ejemplo, cuando yo doy el curso de eso, diploma, duramos hasta 10 meses solamente estudiando Mateo cultural. 10 meses estudiando, pero ya usted sabe, para poder acabar solo Mateo, 10 meses. Y al final lo tenemos que terminar a vapor. Los últimos 4 o 8 capítulos ni siquiera lo explico bien porque el tiempo no da. Solo Mateo, imagínense la Biblia entera. Entonces seguimos acá. Número 1 del grupo 1, historia. Número 2, geografía. Por si acaso alguien no anotó. Número 3, arqueología. Número 4, el canon. Número 5, literatura. Y número 6, la cultura. Entonces la geografía, ustedes ven por ejemplo que cuando están persiguiendo al profeta Elías, ¿dónde él se va huyendo? ¿Al monte qué? Al monte Carmelo. Entonces cuando usted lee Monte Carmelo, usted piensa que había un hombre que se llamaba Carmelo. Y ese monte era de él o él vivía ahí. Pero cuando usted estudia en hebreo, Carmelo, lo que significa es la viña del Señor. La palabra Kerem en hebreo significa viña, Kerem con M. Y la palabra él es Dios. Entonces Keremel, que se translitera Carmelo, lo que significa es la viña del Señor. Entonces, ¿por qué a ese lugar le llamaban la viña del Señor? Porque según los judíos, los hebreos, Dios se revelaba con frecuencia en ese lugar. Había manifestaciones de Dios en ese lugar. Entonces a Elías, cuando le están persiguiendo, ¿a dónde él va? A refugiarse en quién? En Dios, donde Dios se revela. Entonces ven cómo ya cambia de por qué él se va al monte Carmelo. Es porque es lo que está buscando refugio en Dios. Dios se revela ahí yo voy a estar. Entonces como Dios se revela ahí yo estoy protegido porque estoy bajo la sombra de Dios. Entonces vemos así muchísimas cosas, que gente iba a lugares y nosotros, como no conocemos la geografía, no sabemos. Cuando yo hice una maestría uno llama teología, pero ellos no lo llaman teología, pero vamos a decir teología. En teología hebrea, una de las materias que más me impactó fue esa, la geografía. Eso es bello, hermoso. Todo, y fulano fue a Siquén y de ahí fue a tal lugar. Todo eso demuestra una transformación, un cambio, un proceso. El proceso que él tiene y está viviendo es acorde al lugar donde él va. Entonces cuando él pasa ese proceso va a un lugar más elevado. Pero ahí hay un proceso acorde al nombre del lugar de nuevo. ¿Están viendo? Entonces eso es interesantísimo, la geografía. ¿Por qué Abraham quería comprar la cueva de Macpelá? ¿Recuerdan? Se la estaban dando y él, no, yo la voy a comprar por dinero. La cueva, ¿no recuerdan? Nosotros decimos Macpela, pero es Macpelá para enterrar a Sara, y fue que la enterró a Sara. Pero ¿por qué él quería ese lugar específico, tan grande que era eso? Y él quería ese lugar, y tenían lugar que ellos ni sabían, él y Lot. Pero él quería ese lugar específico porque ellos creían que Adán y Eva fueron enterrados ahí. Entonces ellos querían ser enterrados junto con Adán y Eva. Y por eso la Biblia dice, y fue reunido a sus padres. Cada vez que alguien muere, ¿está viendo? Y se reunió con sus padres, ¿no dice así? Entonces cuando alguien era malo, no lo enterraban ahí, porque ese no se iba a reunir con sus padres. Es la cultura de ellos, ¿está viendo? Cuando la Biblia siempre dice se reunió con sus padres, un 90%, 95% de esas veces es que la persona murió con Dios y se salvó. Pero seguimos. Luego tenemos la arqueología, que ya le expliqué. Tenemos el canon, que el canon es cómo se seleccionan los libros.
para ver si son, por ejemplo, inspirados o no. Por ejemplo, ustedes saben que los judíos ultraortodoxos solamente usan el Tanaj, el Antiguo Testamento. Ya hay un por ciento muy alto de judíos cada día que creen en Jesús, porque hay una interpretación de algo que se llama notaricón, que es una forma de interpretación muy elevada. Entonces, cuando Jesús es crucificado, allá arriba, ¿qué escribieron? Este es Jesús, rey de los judíos. Este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Entonces, cuando eso se escribe en hebreo, hay el sello de Dios y una de las firmas de Dios está oculto ahí. Entonces, cuando un judío ve eso en hebreo, es difícil que lea eso y no se convierta a Cristo. Por eso es que le dicen a Pilato, quita eso, y él dice, no, lo que está escrito, porque ese era algo que iba a traer muchos judíos, y cada día vienen cientos de judíos al cristianismo y aceptan a Jesús como el Salvador, solamente por eso, que se ve algo muy simple. Porque cuando usted lo escribe en hebreo dice Yeshua Hanosri Umelech HaYehudim, dice Jesús de Nazaret y rey de los judíos, Jesús Nazareno, perdón, y rey de los judíos. Entonces, cada una de esas 4 palabras tiene lo que se llama el tetragrama, que son las 4 letras del nombre de Dios. Cuando dice Yeshua, tiene la Yu, que para nosotros es una Y, ¿verdad? Después dice Ha-Nosri, que dice sí, Nazareno, entonces tiene la H. Vaya escribiéndola para que usted vea lo que le va a dar. Después donde dice Umelech, dice y rey, tiene la W. Y después al final dice Ha-Yehudim, de los judíos, tiene la H de nuevo. Ahora, ¿qué le dio eso? La primera es una Y. Después el yo soy, las 4 letras del nombre de Dios. Ven, entonces cuando el judío ve eso, dice, pero ven acá, verdaderamente este era el Mesías, porque mira donde Dios puso su sello y su firma. ¿Están viendo? Y cada día más judíos vienen al cristianismo. Pero entonces resulta, por ejemplo, que hay algunos libros que nosotros no los tenemos como inspirados en el canon de lo que es el Antiguo Testamento, ni los judíos tampoco, pero sí la Iglesia Universal la tiene. Por ejemplo, nosotros no tenemos el libro de Tobías, Judith, Macabeo 1 y 2, y esos libros nosotros no los tenemos, Sabiduría, ni tenemos Eclesiástico, porque los judíos los rechazaron también como inspirado. Entonces, ¿qué hacen los judíos con esos libros? Los usan como histórico, y esos libros están en la Biblia católica, por así decirlo. No me gusta mucho mencionar el nombre, pero están en la Biblia católica, porque los judíos no lo aceptaron. Entonces, como los judíos no lo aceptaron como inspirado, sino como histórico, nosotros tampoco, los cristianos. Pero ¿qué resulta con eso? Que la historia, una de las fiestas que a los judíos más les gusta, es la fiesta de Hanukkah. La palabra Hanukkah significa dedicación, pero se le llama la fiesta de las luces, que se celebra el 25 de Kislev del calendario hebreo. Y cada 4 años, como hay un año bisiesto, se conecta con el calendario gregoriano de nosotros y cae justamente el 25 de diciembre, cuando se celebra Navidad. El mundo celebra Navidad. El caso es que ellos usan esos libros como históricos, y de esos libros es que ellos sacan la fiesta de la dedicación o de las luces, porque ahí está la historia de por qué viene esa fiesta. Pero esos libros no son inspirados para ellos. Entonces, ahí ellos decidieron que no eran inspirados por algunas cosas que tiene el libro, que se salen de lo espiritual, y lo rechazaron. Luego tenemos la literatura. ¿Qué tenemos? Entonces es bueno estudiar la literatura y los tiempos, como le explicaba. Por ejemplo, en el hebreo bíblico, la palabra shalom, ¿qué significa la palabra shalom? Pero en el hebreo moderno, ¿qué significa la palabra shalom? Significa hola o adiós. Shalom, shalom. Ya usted busca un hebreo moderno, usted estudia el hebreo actual o moderno, y cuando diga shalom es hola, ¿qué dice? Shalom, hola. Ve, ya tiene otra connotación, otro sentido. Ahora bien, estudiar el sentido de la palabra, porque el hebreo es un idioma concreto. ¿Cómo es el idioma hebreo? Que es concreto, que todo lo que el hebreo dice explica el contenido y la función dentro de la pronunciación de la palabra. Le voy a poner ejemplos rápidos. Por ejemplo, el mismo verbo shalom, la palabra, el sustantivo shalom viene del verbo lechalem. Pero recuerde que el hebreo antiguo ni moderno no usa vocales.
El único hebreo que usa vocales es el hebreo bíblico, que le pusieron las vocales para ayudar a la persona a leer correctamente la Biblia y no se confundiera. Porque hay palabras normales que si usted la pronuncia de otra forma, una bendición puede ser una maldición. Entonces, para evitar eso, le pusieron puntos vocálicos, que se llaman nekudot en hebreo. Entonces, ¿qué resulta? Por ejemplo, la palabra shalom, que es paz. Los judíos cuando se saludaban antes, se decían así, shalom, y hacían así con el brazo. Entonces, el verbo le shalem significa pagar. ¿Qué significa? Pero si usted lo lee, la sim, la misma palabra, no está cambiando nada, significa completar. Entonces decir que shalom, cuando él le dice shalom al otro, paz, lo que está diciendo que esté completo, que no te falte nada. Si tenía deuda, yo le pido a Hashem que la cancele. Si estaba enfermo, yo declaro que te sana. Si estaba caído, que te levanta. Porque ellos dicen que el que tiene deuda, si es serio, no duerme tranquilo, no tiene paz. Entonces, si usted tiene deuda, no tiene shalom. Entonces, cuando él dice shalom, está diciendo, aún tus deudas van a ser canceladas para que duerma en paz. Entonces, si una persona hace algo bueno, que estábamos hablando de ese punto el otro día, y usted no lo felicita, usted le debe una honra. Y el apóstol Pablo dice, no debáis nada a nadie. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. ¿Está viendo? Entonces, como algo que no le expliqué, que usted no puede reprender ni llamar a la atención a colación a una persona que usted nunca haya honrado. Que eso iba en lo de liderazgo y se me pasó. ¿Por qué? Porque si yo hago algo bueno y usted lo pasa por alto, y hago algo bueno y usted no me... Entonces, cuando yo haga algo malo, ¿verdad? Si usted me llama la atención, yo voy a interpretar que usted me tiene envidia o me tiene odio. Porque cuando hago lo bueno, entonces cuando yo hago algo bueno y usted me dice bien hecho, y vuelvo y hago algo bueno, bien hecho, el día que yo hago algo malo, que usted me dice que está mal, yo entiendo que está mal, porque cuando yo lo hago bien, usted me dice que está bien. Por ende, si me dijo que está mal, está mal. Pero nosotros no honramos a la gente cuando hace algo bien, pero estamos rápidos para cuando hace algo mal. ¿Está viendo? Entonces eso es bíblico, eso está en Apocalipsis. El mensaje de las 7 iglesias, Jesús siempre primero lo alaba y le dice, me gusta y tengo, que tiene esto, que odia lo que yo odio y ama lo que yo amo, pero tengo esto contra ti. Primero siempre lo halaga, nunca lo corrige sin halagarlo. ¿Está viendo? Entonces lo que te dé el derecho a reprender a una persona o corregirla es que tú lo hayas halagado cuando hizo algo bueno. Si no, te le debe honra. Y dice, no debáis nada a nadie. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. Y al que tal cosa, tal cosa. Vamos bien hasta ahí. Se me pusieron serio. Aleluya. Entonces seguimos. Entonces luego de la cultura, porque la literatura eso es muy amplio. Porque una palabra hebrea, cada palabra hebrea tiene un mínimo de 8 significados. ¿Cuánto tiene un mínimo de cuánto? Lo normal son 16. ¿Cuánto es lo normal? Y hay palabras que se pueden traducir de más de 70 formas diferentes. Por ejemplo, la palabra Natán, que es un verbo en Paal, Natán, de donde viene Nataniel, Natanael, Jehonatán. Esa palabra en la Biblia King James americana, que es una de las mejores traducciones al anglo, o sea, al inglés, la palabra Natán se traduce de 72 formas diferentes, la misma palabra, Natán. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de traducir, el traductor busca la manera más simple del texto. ¿Qué busca el traductor? El predicador y el maestro están buscando la manera más profunda. El traductor no quiere profundidad porque el traductor está traduciendo y la idea de la Biblia es que todo el mundo pueda entenderla, aún la gente del campo, la gente no preparada. La intención es que cuando lea entienda. Entonces, ¿qué hacen los traductores? Le bajan el nivel para que la gente entienda, la gente común. ¿Qué hace el predicador y el maestro? Le sube el nivel. Entonces él busca la traducción más simple, nosotros buscamos la más complicada. Entonces esa parte ahí no me voy a parar mucho porque es muy amplia, muy profunda. Ahora bien, como lo que le decía del idioma concreto, por ejemplo, cuando usted dice padre en hebreo, no es Abba, Abba no es hebreo, Abba es arameo. ¿Por qué Jesús se dice que usaba la palabra Abba y Pablo? Porque en Galilea se hablaba un hebreo, arameo, galileo, un dialecto. Entonces muchas palabras, por ejemplo, en lo que llamaríamos la teología hebrea o el pensamiento hebreo, dentro de los estudios hay muchas palabras del arameo. Por ejemplo, la palabra bar, que se usa mucho, de donde viene Barrabá. Bar es arameo también, y así hay muchísimas palabras que son arameas. Por ejemplo, cuando dice Talita Kumi, eso no es hebreo, eso es un arameo galileo. Y la gente piensa que la muchacha se llamaba Talita.
y lo predican. No, Talita, levántate, Talita cumi. Y cuando usted estudia Talita, Talita es el talí en arameo. El talí es el manto. Lo que pasa es que los judíos, cuando morían, escuche esto, cuando un niño moría, varón, menos de 13 años, lo envolvían en el talí, porque no llegó a celebrar la fiesta del bar mitzvah, que se llama hijo del precepto, mandamiento. Y cuando una niña de 12 años moría, porque a los 12 años ya celebraba el bat mitzvah, hija del precepto, mandamiento, cuando se moría antes le envolvían en el talí que tiene los flecos, el manto. Entonces la niña se murió y no había celebrado el bat mitzvah. Entonces cuando Jesús habla, Jesús no le habla a la niña, Jesús le habla al talí. Le dice talí, levántate. Por eso dice talita cumi. Talita significa el manto que usan los judíos, que se llama talit, pero en hebreo arameo se llama talita. ¿Está viendo? O sea, el talí, levántate. Él le habló al talí, a la envoltura donde estaba la muchacha. Se están gozando, pero por lo menos ahora me gustó porque no se pusieron serios, se están riendo. Porque parece que ustedes han predicado mucho de talita. Amén. Entonces seguimos acá. Entonces cuando uno dice padre en hebreo es la palabra av, una A y una B. Si el hebreo es de hispano-portugués, de España y Portugal, dice av con B larga. Pero si el judío es de Alemania, Rusia, dice av con B corta. Por eso que ustedes ven, por ejemplo, en las redes sociales que hay gente que se llama Abraham y lo escriben con B larga y otros escriben Abraham con B corta. Si por ejemplo una gente sabe de cultura, por la forma que lo translitera, sabe de qué corriente es. Si lo escribió con B corta, sí, se llama Ashkenazí en hebreo. Y si lo escribió con B larga, es Sefardí, de España y Portugal. Entonces, cuando uno dice Av, está diciendo padre. ¿Qué significa la palabra Av? Entonces la palabra Av, padre, cuando usted estudia el hebreo pictográfico en el cual Moisés escribió el Pentateuco, eran dibujos, no era con los símbolos de ahora, porque el hebreo, la primera traducción de la Biblia se llama Septuaginta, pero es la primera traducción a otro idioma, que se llama la Biblia de los 70, porque la tradujeron no 70, se llama 70 porque el 70, 71, 72 y 73 para el hebreo es lo mismo, pero fueron 72, porque fueron 6 de cada tribu, y son 12 tribus. Ahora calcule 6 por 12 o 12 por 6, le da 72, no 70, pero se llama la de los 70 porque los judíos no tienen problema en ese sentido con eso. Entonces es la primera traducción a otro idioma, pero hubo 4 traducciones o 5 antes de eso, pero dentro del mismo idioma. Porque la Biblia Moisés le escribe en un hebreo que se llama pictográfico. ¿Cómo se llamaba? Luego ese hebreo pictográfico se traduce a otro hebreo que se llama hebreo paleo. ¿Cómo se llama? Y luego del hebreo paleo pasa al hebreo fenicio. Y del hebreo fenicio pasa al hebreo arameo cuadrado. Y esa es la escritura que tenemos hoy día en la actualidad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se escribía el idioma que escribió Moisés, el hebreo pictográfico, por ejemplo, la primera letra es una Aleph. ¿Cómo se llama la primera? Aleph. Y la Aleph era la cabeza de un buey. ¿Y qué representaba el buey para ellos? La fuerza, porque ellos araban era con bueyes. ¿Está viendo? Entonces la segunda letra era el dibujo de una tienda. ¿En qué vivían ellos? Entonces cuando decían papá o padre, Av, estaban diciendo la fuerza de la casa, la fuerza de la familia. ¿Está viendo? Pero en español cuando usted dice papá, una P, una P, no significa nada. En hebreo sí. Por ejemplo, cuando usted dice hijo, que es Ben, es el dibujo de la tienda, de la casita, y luego un esperma, un dibujo de un esperma. Y lo que la ciencia se ha llevado a la sorpresa, que Moisés dibujó un esperma y hoy día lo miran por un microscopio y tiene el mismo dibujo. ¿Cómo Moisés sabía eso? ¿Están viendo? Entonces se dibuja la casita y luego el esperma. Entonces el hijo, cuando dicen ven que hijo, está diciendo la familia continúa, la casa continúa, porque mientras hay hijo hay descendencia y no se acaba, no se extingue la raza. ¿Está viendo? Entonces luego cuando dice por ejemplo hermano es la palabra A. Entonces la palabra A se escribe con una letra que se llama Het, que era el dibujo de una empalizada para que no crucen los animales. Entonces el varón es el que protege la familia. Entonces cuando usted escribe la palabra mamá, esa me gustó más, porque cuando usted escribe cuando dice mamá es M, se escribe
el dibujo de la cabeza del buey y luego se dibujaba el agua, así el mar. Porque para los judíos el mar es una maravilla, porque hay otro mundo ahí debajo. Entonces el agua representa la maravilla. Pero luego cuando mamá era con la cabeza del buey y el agua. Entonces para entender mamá, entonces ahora hay que buscar y estudiar qué pasaba con la cabeza del buey y el agua. Por ejemplo, en mi país el pegamento más famoso se llama coquí. Y coquí es una ranita oriunda de Puerto Rico, que se pega en todos lados y se pega y no se despega. Entonces se llama coquí porque pega mucho. Sin embargo, el pegamento que se usa en Estados Unidos, que algunos se llama glue, tiene un frasquito verde con el dibujo de un buey. Se le ven los cachitos blancos. Entonces eso viene de la cultura hebrea, porque para hacer el mejor pegamento en los tiempos de Abraham, se tomaba la cabeza de un buey o de una vaca y servía con mucha agua, muchas horas, y cuando se le salía el tuétano que está dentro del cráneo, la cabeza, eso se volvía el mejor pegamento. Entonces la mamá es la cabeza del buey, mucha agua. Eso es lo que significa que la mamá es la que mantiene a la familia atada y unida. Y la mamá siempre hace todo porque no se despegue. Por eso hay mujeres que sufren y aguantan todo para que la familia se mantenga. El hombre no soporta igual que una mujer. Alabe ahora. Estoy casi invitado a la conferencia de mujeres. Amén. Pero está viendo lo interesante del hebreo. Por ejemplo, cuando usted escribe en hebreo embarazada, se escribe la palabra har. La palabra har es montaña. Entonces har, montaña. Y luego se le pone la letra más pequeña, que es la yud o yod. Y luego se escribe la vav, que es la letra normal. Y luego se escribe la nun, que es la más grande. Es decir, que la mujer tiene una montaña que va creciendo. Pero lo interesante es que en hebreo las letras son números. Las letras son números. Entonces cuando usted suma, por ejemplo, la Hei de Har es 5. La Resh es 200. ¿Cuánto llevamos entonces? Entonces luego la Yod es 10. ¿Cuánto llevamos? Entonces luego la Vav es 6. ¿Cuánto llevamos? 221. Y la Nun, que es la última, es 50. ¿Cuánto tenemos? 271. Y si usted divide 271 entre 30, ¿cuánto usted cree que le da? 9 meses. Es decir, que una mujer embarazada dura 9 meses para dar a luz. Y eso está contenido dentro del idioma hebreo. El idioma hebreo es químico. Ustedes ven, por ejemplo, en química, para escribir agua se escribe H2O. Entonces te dice que tiene 2 de una cosa y 1 de otro. Hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero cuando usted escribe agua en hebreo, la misma letra te lo dicen. No hay que usar química. Porque el hebreo, aparte que el idioma es químico, se escribe dos men y una yu. La men es agua y la yu es aire. Alabe ahora. Está viendo lo interesante y lo profundo del idioma hebreo. Y solo le estoy dando pinceladas suaves, porque a veces nosotros damos allá cursos solamente de eso, de interpretación, interpretando cada letra, cada palabra. Por ejemplo, cuando usted escribe Dios, que uno de los nombres más famosos de Dios y que más se usa en la Biblia es Elohim, que es el que aparece en Génesis 1. Aparece 31 veces la palabra Elohim. Dice Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Después dice Vayomer Elohim, y dijo Dios. Después dice Vayar Elohim, amén, y vio Dios. Vayavdel Elohim, y se paró Dios. Y aparece, creo que 31 veces o 37 la palabra Elohim en Génesis 1. Pero cuando usted escribía Elohim en el tiempo de Moisés, pictográfico, era la cabeza del buey, luego el bastón de un pastor, que representa guiar, conducir. Luego estaba un hombrecito con la mano así dibujada, que significa admiración y adoración. Y luego era una mano así, un brazo con todo y mano así, que significa obrar, hacer. Y luego estaba el mal dibujado. Entonces cuando usted analiza los 5 dibujitos, usted se da cuenta que está diciendo que Dios es la fuerza o el líder que dirige, admirable, hacedor de maravillas. Entonces siempre que se menciona una palabra en hebreo, la palabra te dice la función. Te dice de qué está hecho y qué hace. Y eso es con todas las palabras del hebreo bíblico. Por ejemplo, usted dice Adán. Adán significa ser humano. ¿Pero por qué Adán significa ser humano? Porque Adán viene de la palabra Adamá. ¿Y qué es Adamá? Tierra. Te está diciendo que fue hecho de tierra. Pero la misma palabra Adán se lee Edom. ¿Y qué es Edom? Rojo. De ahí viene lo edomita. Edomita le llamaban edomita porque Saúl cambió la primogenitura por un potaje de lenteja. Y al ponerle Edom te está diciendo que eran rojas las lentejas. Y le pusieron rojito de apodo. Está viendo, entonces te está diciendo que el hombre fue creado del polvo rojo de la tierra.
Y le voy a decir algo, no se lo voy a decir porque esto lo voy a decir el domingo, pero le voy a dar una primicia de eso a los que están aquí. Dios crea al hombre del polvo de la tierra. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la tierra no tiene un valor específico. La tierra cuesta acorde al lugar donde esté y acorde a quien sea el dueño. Un pedazo de tierra acá en Cali no cuesta lo mismo que en Bogotá, cerca del aeropuerto. Allá es más caro. ¿Está viendo? Entonces, si es mío, tiene un precio. Pero si es del presidente o del síndico, cuesta más. Porque yo lo puedo vender por una necesidad, ellos no. Como ellos no tienen necesidad, hay que ofrecerle 5 o mínimo 3 veces lo que cuesta para que él lo venda. Si no, no lo vende. Entonces Dios nos crea del polvo de la tierra para que nuestro valor sea sin medida. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo costemos acorde en manos de quien estemos y quien es el dueño. Y yo no sé usted, pero yo estoy en manos de Dios. Dios es mi dueño. Es decir, que yo cuesto mucho. Aunque no es una prédica, pero dígale a alguien, tú cuesta mucho, dígale. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres lo que el sistema dice, tú eres lo que Dios dijo de ti. Amén. Entonces luego, porque estamos tratando puntitos, luego entra la cultura. ¿Qué entra? La cultura. Entonces la cultura es el punto en el cual yo me he centrado más porque me gusta. ¿Por qué me gusta la cultura? Porque la cultura no choca con nada, la cultura no choca con doctrina, no choca con nada. Entonces la cultura tiene también algo bueno, y es que la cultura se le puede enseñar hasta a un niño. Yo le enseño cultura a mi niño de 5 años, porque la cultura es decir lo que alguien creía o hacía en X tiempo. Ellos decir, miren, en República Dominicana el 26 de enero celebran el día de Duarte. Eso es cultura, eso no va a chocar con la Biblia. En República Dominicana celebran el 27 de febrero como el día de la independencia, porque fueron liberados de la opresión haitiana. Eso es cultura. ¿Con qué choca eso con la Biblia? No hay ningún problema, ¿verdad? No hay contradicción ni choca. Entonces, por eso me gusta la cultura, porque aparte de que es bien hermosa, la gente se lo encuentra también profundo, pero porque es bella. Es bella, y con eso yo no tiene problema con nadie, la cultura. Yo le digo, fulano creía esto, Abraham creía esto, Jacob creía esto. Por ejemplo, mire el tema que me gusta mucho de cultura, siempre lo menciono. ¿Por qué Abraham sale de Mesopotamia? Abraham sale de Mesopotamia porque nadie podía creer algo diferente al Padre. Entonces por eso que Dios dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, porque el padre de Abraham era idólatra, trataré. Y nadie podía creer algo diferente al papá, porque el papá era el primero que tenía que entregarlo para que lo quemaran, porque era un hereje. Por eso que Dios, por nosotros más vemos, wow, cuánta fe salió, no preguntó. Pero cuando usted sabe el trasfondo, usted sabe por qué que tiene que salir. Porque Dios no se le puede revelar como único Dios ahí, donde todo el mundo es pagano y tiene cientos de dioses diferentes. Entonces Dios le dice a Moisés, quita la sandalia de tu pie. ¿Quién le ha dicho a usted que para hablar con Dios hay que quitarse zapatos? Pero Dios le está hablando porque Dios nos habla a cada uno acorde a lo que nosotros entendemos y podemos procesar. ¿Está viendo? Entonces de donde Moisés viene de Egipto. Y en Egipto, para adorar a los dioses paganos, había que quitarse la sandalia. Pero luego, aunque él viene de Egipto, el hebreo, los hebreos no, y los árabes no pueden entrar a la casa con sandalia. Porque si la sandalia pisó un animal muerto, un excremento de animal o de gente, eso impurificaba la casa. Entonces, como ellos no saben lo que pisaba la sandalia, ellos se la quitaban. Entonces eso representaba que el lugar era santo. Entonces Dios lo que le está diciendo, Dios le está hablando acorde al lenguaje que Él cree. Ustedes saben que, por ejemplo, nosotros creemos que los ángeles tienen alas, ¿verdad? Si Dios le envía un mensaje a usted y Dios quiere que usted lo acepte y lo entiende, ese día Dios le envía el ángel con alas, pero los ángeles no tienen alas. Si los ángeles habían tenido alas, cuando van donde Lot, la gente sabe que son ángeles. Analice eso. Y si los ángeles tuvieran alas, ¿por qué los ángeles de Jacob del sueño necesitan escalera? Está viendo, pero a nosotros nos han enseñado en la película. Ahora, los querubines sí tienen alas y los serafines. Para que no se confundan y no confundamos, querubines y serafines tienen alas, pero ángeles no. Por eso es que necesitan una escalera, y por eso que iban donde Abraham y él no sabía que eran ángeles. Si tuvieran alas todo y él sabe de una vez, esto es un ángel, mira en la sala. ¿Está viendo? Entonces, si usted entiende que los ángeles tienen alas y Dios le quiere dar un mensaje, Dios quiere que usted lo acepte, ese día Dios se lo manda con alas. Aunque sea que la compre en el súper y le ponga 2 alas de esas que ve. Pero ese día se lo envía con alas, para que usted acate el mensaje, lo entienda. Ahora bien, por eso entonces Dios le dice a Moisés, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisa santo es. Dios lo que se le está revelando como el santo de los santos. Y es para que él entienda.
¿Comprende? Entonces el concepto judío es así. El judío repite mucho lo mismo. Dice subir para arriba, bajar para abajo. Y hay muchas expresiones que se usan en la Biblia que son modismo hebreo, que si usted no conoce el hebreo de ese tiempo, no lo entiende. Por ejemplo, la gente predica que Dios es 3 veces santo. Y eso es erróneo. Porque donde aparece santo dice Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pero eso no significa que Él es 3 veces santo. Significa que la misma santidad de Él es la testigo de que Él es santo. Porque la santidad de Dios es tan elevada que no hay lugar para 2 y 3 santidad. ¿Están viendo? Entonces el hebreo habla así. Habla así. Repite 3 y 7 veces y 2 veces lo mismo. Jesús no decía de cierto, digo, no ve 2 veces. En otra versión, si fuera hebreo, dijera amén, amén, le digo. Amén. Entonces seguimos para ver si podemos desarrollar algunos puntos. Y eso de las sandalias, eso es muy amplio, muy amplio. Pero no quiero pararme ahí, porque si le explico todos los detalles de las sandalias, de que los judíos tenían una tinaja con agua afuera de la casa para los transeúntes, para cuando alguien venía a visitar, que tenían 1 o 2 esclavos, uno para quitarle la sandalia, otro para lavarle los pies, que cuando entraban hacían un sinnúmero de cosas. Eso, mire, eso es de lo más hermoso, eso de la sandalia y esas cosas. Explicarlo culturalmente, eso es bien hermoso y bello. Amén, seguimos. Entonces vamos a trabajar la parte ahí de la cultura. Ahora tenemos el grupo 2. El grupo 2. El grupo 2 se llama la tarea de traducción. ¿Cómo se llama? Y a este grupo solo hay 3 materias, que es la lingüística, número 2, técnicas de traducción, y número 3, la antropología. Entonces la lingüística, estudiando qué significaba tal palabra en cuál tiempo, como hablamos, cómo el judío habla, porque el judío repite mucho lo mismo. Por ejemplo, los 10 mandamientos es un solo, explicado de 10 formas diferentes. El Padre Nuestro son 7 peticiones, es una sola petición explicada de 7 formas diferentes. Te lo van explicando cada vez más fácil para que el simple pueda entenderlo. Pero el que es una persona hábil, inteligente, con la primera frase ya entiende. El Padre Nuestro tiene 9 partes, 7 peticiones, que es la misma. Por ejemplo, ¿cómo dice? Padre Nuestro que estás en los cielos. Es reconocer quién es Dios y dónde Dios está. Cuando decimos que Dios está en los cielos, Dios no está en el cielo. Es una forma de que usted entienda que Dios está por encima de todo, porque Dios no está en el cielo. Cuando Salomón hizo el templo, ¿qué dijo Salomón? Los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Si Dios estuviera en el cielo, Dios no fuera Dios, porque estuviera limitado al espacio. Es decir, que Dios es más grande que el cielo. Los cielos están dentro de Dios, porque Dios es un ser que antes de que existiera algo, ya Él lo llenaba todo. Y Salomón lo dice. Salomón habla de cielo 3 veces plural. Salomón dice los cielos de los cielos de los cielos. Y 3 veces plural, bajando el plural al mínimo 2, son 6. Y él dice que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuál será el lugar de tu morada? Entonces es una expresión para entender que Dios está por encima y que de allá arriba se controla todo. Y por eso que Jesús dice así: Padre Nuestro que estás en los cielos. Después dice: santificado sea tu nombre. Entonces cuando usted santifica el nombre, ¿qué dice? Viene el reino. Entonces si usted santifica el nombre, usted no tiene que llamar ven tu reino. Si usted santificó el nombre, el reino se manifiesta solo. Entonces dice: santificado sea tu nombre, venga a tu reino. El reino viene. Y si el reino de Dios está, ¿qué se hace en un reino de alguien? La voluntad de ese alguien. Entonces hágase tu voluntad. Pero si ya santificó el nombre, ya el reino vino. Y si vino el reino, hay que hacer la voluntad. Está bien. Entonces siempre te lo voy explicando lo mismo, pero cada vez más fácil. Es por ejemplo que adulterar, robar, codiciar es lo mismo. Matar, todo eso es lo mismo. Lo que pasa es que está explicado de una forma diferente. Es imposible que usted robe si no codicia. Vaya analizándolo. Pero no vamos a entrar ahí en detalle, porque entonces se nos va el tiempo ahí. Pero es dándole pincelada e idea para que ustedes vayan viendo cómo va funcionando el pensamiento bíblico. Porque los judíos tienen un pensamiento muy diferente al de nosotros. Para el judío el futuro está detrás y el pasado está adelante. Mire ve si vamos bien ya. Los judíos no escriben de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Ya todo eso estamos diferentes a ellos. Por ejemplo, en mi país, cuando una persona es literada, le dicen: este ha tirado muchas páginas para la izquierda. Si usted le dice eso a un judío, le está diciendo que nunca ha leído. Está viendo los pensamientos, porque ellos tiran para la derecha. Entonces los judíos, el futuro está detrás y el pasado adelante.
Ahora cuando usted le pregunta al judío, ¿cómo así? ¿Cómo que el pasado está adelante y el futuro atrás? Dice él, ¿qué es lo que tú ves? Lo que está delante de tus ojos. Entonces el pasado tú puedes verlo, tú sabes qué pasó ayer, antes de ayer, qué pasó hace un año, 1000 años, tú lo ves, entonces tú lo ves porque está delante de ti. El futuro, como tú no lo sabes, está detrás de ti porque está oculto. Ven todos los pensamientos, es totalmente mente diferente. Entonces nosotros queremos a veces interpretarlo con la mentalidad de nosotros. Y por eso a veces tenemos tantos problemas para entender la Biblia, por eso. Porque lo queremos calcular, hay que ver qué él creía. Que él creía, que él pensaba. Ahora bien, en un año, escuche bien esto, en un año los judíos tienen 4 años nuevos. En un solo año hay 4 años nuevos, en un año. Por ejemplo, miren, los judíos celebraron en este mes, el día primero de este mes, entre el 29 del mes pasado y el primero de este mes, los judíos celebraron año nuevo civil, se llama Rosh Hashanah. Y ahí celebraron Yom Teruah, que es la fiesta de la trompeta, 10 días tocando trompeta para que el pueblo se aperciba, se arrepienta, se convierta y arregle todos sus problemas, porque el día 10 es el día de Tishri. El día 10 de Tishri es el día de Yom Kippur, la fiesta de la expiación, del perdón. Y luego, 5 días después, el día 15, que ahora recién empieza, en 5 días, más o menos, 4 o 5 días, empieza la fiesta de Sukkot, que nosotros llamamos tabernáculos, ellos lo llaman Sukkot. Y es interesante que Sukkot es la fiesta de fin de año, pero en este mes celebran año nuevo y ya van a celebrar fin de año, alabia ahora. Entonces cuando nosotros leemos eso en la Biblia, dice, y fulano en el año nuevo compró un chivo y 2 meses después, en el otro año lo vendió. ¿Está viendo? Entonces uno dice, no, la Biblia se contradice porque dijo que pasó un año y solo yo veo que son 2 meses. Entonces ellos tienen el año nuevo civil, que se llama el año nuevo de la creación, que es el que están celebrando ahora, el año nuevo de Adán. Luego ellos tienen el año nuevo que Dios le dio, que es, ellos estaban en el mes 7, que era Nisan. La palabra Nisan es una palabra acadia que significa primavera. Entonces ellos estaban en Nisan cuando estaban en Egipto. Entonces cuando Dios lo va a sacar de Egipto, Dios le dice, este será para vosotros principio de los meses. Entonces Dios le cambia el calendario y el mes 7 lo vuelve el 1 el 7, porque nadie puede servir a Dios si sigue con su misma agenda y calendario. Yo le voy a decir, lo primero que Dios le hace a alguien cuando lo llama es que Dios le tumba su agenda, le quita su agenda, su calendario y su fecha, y Dios pone la fecha de Dios. Por eso mucha gente no crece y no avanza, porque viene a Dios pero sigue con la misma agenda vieja. Entonces lo primero que Dios le cambia es el calendario, la agenda. Este va a ser, estamos en el mes 7, pero para ustedes este será el primero. Y el día 10 va a tomar todo el mundo un cordero. Cuando usted estudia la cultura egipcia, no hay algo más poderoso que estudiar eso de la plaga. De la plaga, cada plaga era un dios. Entonces Dios no puede sacarlo a ellos de Egipto y dejar a los dioses de Egipto vivos. Dios tiene que matar todos los dioses uno por uno para sacarlo, para que ellos vean que esos dioses no sirven, no salvan. ¿Está viendo? Entonces cada plaga era la destrucción de un dios. El primero, el río Nilo. El río Nilo para los egipcios era un dios porque 2 veces al año, cuando llovía, se rebosaba. Y ellos hicieron canales para irrigar toda la tierra de Egipto y quedaba abonada automáticamente. Y por eso había mucha producción en Egipto. Entonces ellos lo adoraban como el dios de la provisión, de la comida. Entonces todos los varones en tiempo de Moisés ellos lo mataron y lo echaron ahí. O sea, lo echaron ahí para que los cocodrilos lo comieran. Entonces por eso es que Dios le convierte el río en sangre. La sangre era la sangre que ellos derramaron de todos los varones. Subió, Dios la sacó la sangre. Entonces cuando había una guerra, ¿qué era lo primero que se atacaba? La fuente de agua. Entonces Dios le ataca el agua, el río. Pero yo no me puedo quedar ahí porque ahí duraríamos 2 horas explicándole plaga una por una. Pero mire la que más me llamaba la atención. Cuando yo me convierto y leo la Biblia, yo encontraba que eso no tenía mucho sentido. Digo una plaga de oscuridad. Y esa es una de las más bellas. La plaga 3 días oscuros. Porque en Nisan, primavera, el sol en Egipto salía muy lindo, fuerte. Entonces el día era más largo que la noche, porque amanecía temprano y oscurecía tarde. Entonces ellos decían que el dios sol le ganó al dios oscuridad, porque ese era su tiempo y era más fuerte, porque para ellos todo es Dios. Entonces en ese tiempo, como el hijo de Faraón se llamaba Ramsés, la palabra Ramsés significa hijo de, y la palabra Ra significa era el dios sol. Entonces Ramsés era el hijo del dios sol. Entonces en el momento cuando el sol salía más fuerte, Dios le envió una plaga de oscuridad para que ellos vieran que el dios hebreo, aunque no se veía, era más fuerte. Y Dios lo que lo estaba provocando y diciéndole, si Ra es un dios, que salga. Ve, y en su mejor momento le mandó 3 días oscuros para que ellos vieran que Ra no era ningún dios. Dios hizo eso para eso. Pero está viendo qué interesante se pone cuando uno maneja la cultura. Todo tiene sentido y todo es por algo. No está ahí, 3 días oscuros, qué bonito, no.
es por algo. Dios está rompiendo algo y está enseñando algo. Y así son todas el día 10. ¿Por qué el día 10? ¿Por qué un cordero? ¿Por qué el 14? ¿Por qué la fecha? Toda la fecha que Dios cogía era por algo. Pero no hay tiempo para explicarle eso ahora. Ahora bien, ¿dónde íbamos? Los 4 años. Entonces hay un año nuevo, gracias. Año nuevo civil, que es el de ahora. Está el año nuevo litúrgico, que era el que estaba explicando. Pero luego está el año nuevo de los animales. Y está el año nuevo de los árboles. Entonces lo interesante es que el año nuevo de los árboles es un día 15. Un día 15 de un mes, del mes de Shvat. El 15 año nuevo. Entonces, pero para ese año nuevo tenía que ser el primero. Usted no está viendo que es una mentalidad totalmente diferente. Y así hay muchísimas cosas que yo le explico, que son fuertes y poderosas, pero no lo voy a explicar. Entonces ahí tenemos la lingüística, tenemos la técnica de traducción y la antropología. Por ejemplo, en la técnica de traducción tenemos, por ejemplo, como le expliqué, cada palabra significa muchas cosas. Por ejemplo, Génesis 1:1, ¿cómo dice? En el principio. Entonces cuando usted lee eso en hebreo y usted lee 7 palabras, ve, el sello de Dios, el 7. Son 7 palabras en hebreo. En castellano ya ahí se pierde, pero en hebreo son 7 palabras. Entonces la primera palabra es Bereshit, que significa, no significa en el principio, significa en un principio. Si usted nota, cuando Dios empieza, ya había agua, había creación, y Dios empieza ahí a separar. Separó, entonces Dios no creó ahí, Dios separó. Entonces por eso que dice en un principio en hebreo, no dice en el principio. En un principio, porque hubieron otro principio antes de ese. Entonces el caso es que cuando dice Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, bet Ares. La palabra be es una preposición que significa en, con, por causa de, por motivo de, sobre, arriba. Entonces Reshit significa primicia, es uno de los nombres para primicia. Primicia se dice Bikurim, pero también se dice Reshit. Entonces cuando dice Bereshit, está diciendo que Dios creó con la primicia. ¿Y quién es la primicia? Jesucristo. Entonces la palabra Reshit también significa mejor. La palabra Reshit significa sabiduría, significa también inicio y comienzo. Entonces usted podía decir, con sabiduría, ¿ve? Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y con qué Dios creó? ¿Qué dice Proverbios 8:20 al 22? Yo la sabiduría estaba con él creándolo todo, y yo con él creé todo y fui su delicia. Entonces ¿con qué Dios creó? Con sabiduría. Entonces Reshit es un nombre de Jesús, de Yeshua. Entonces cuando dice Bereshit, usted puede decir, por causa de Jesús o del Mesías, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice Juan 1 y Efesios 1? Que todo fue creado por Él y para Él. ¿Está viendo? Todo eso es válido. Pero el traductor no va a poner nunca eso, porque el traductor está buscando el significado más simple para que todo el mundo entienda. Ahora, ¿qué sucede? Que la palabra bara significa crear de la nada, y en ese sentido es un verbo personal de Dios, que solamente Dios puede crear de la nada. Porque nosotros, para usted, ¿qué es la nada? ¿Para ustedes qué es la nada? Para Dios la nada es algo. Porque la nada es la materia que Dios usa para crear lo que se ve. ¿Está viendo la diferencia? Está lindo ahí, ¿verdad? Entonces, la palabra bara significa crear de la nada. En griego ex nihilo. Pero la palabra bara también significa separar. Entonces usted puede decir también, con sabiduría separó Dios los cielos de la tierra. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? No dice que separó las aguas de las aguas y creó un lugar seco y al lugar vacío le llamó expansión. Entonces todas esas traducciones que yo le dé, yo le puedo dar ahora mismo 10 traducciones y las 10 son válidas. Todas van acorde a lo que pasa y a la Biblia, porque el hebreo es muy profundo, es muy amplio el idioma hebreo. Entonces podemos decir, en un principio separó Dios los cielos de la tierra. ¿Está viendo? Pero también la palabra bara significa llenar. Y usted puede leer, en un principio llenó Dios los cielos. No estaba vacío. Está viendo cuántas cosas están ahí. Entonces uno puede disfrutar de todo eso cuando estudia el idioma. Entonces cuando uno estudia el idioma y lo aprende y uno va a hacer un exégesis o va a explicar algo, uno lo explica de todos los puntos y es más bonito. Y así yo puedo seguir explicándole más cosas de ahí mismo, de bara, de Elohim. Bara también significa ampliar. Yo no lo amplió. Y así, pero está bien, era solo una técnica de traducción. Y ahora vamos con la antropología. Ya ahí, porque ya el tiempo se acabó. Aquí el tiempo pasa rápido. Ustedes tienen que poner relojes ahí.
Pero que tengan la batería media dañada para que se mueva mal paso. Es una broma. Sí, porque el tiempo, lo que es aquí en la emisora, yo no he visto lugar que pase el tiempo más rápido. Amén. Aquí en la emisora. Entonces, luego nos quedamos, ¿verdad?, en la antropología. La antropología es la que estudia al hombre. Entonces, ustedes saben, no era una broma, yo tengo el reloj, claro, tengo reloj. Amén. Es lo que estudia, ¿verdad?, las propiedades del hombre, todo. Usted sabe que antropo significa hombre y logía significa estudio. También la palabra ia sola por sí sola significa estudio. Entonces ahí no vamos a hacer mucho énfasis, sino que yo, como ya solo me quedan 9 minutos, yo les voy a explicar por lo menos 1 o 2 pasajes culturales para que ustedes vean, para dejarlo con eso. Amén. Uno un modismo dentro de lo que es el idioma es, por ejemplo, la palabra tierra. La palabra tierra en la Biblia para un judío no es lo mismo que para usted. La palabra tierra en algunos contextos de la Biblia no se está refiriendo al planeta ni a la tierra, se está refiriendo específicamente a Jerusalén. Cuando Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, Él no está hablando del planeta Tierra, está hablando de Jerusalén, porque los judíos llamaban la tierra Jerusalén. El judío decía, voy para la tierra, era que iba para Jerusalén. Ahora mismo, si yo tengo un amigo judío y yo lo llamo y le pregunto, ¿dónde está? Si él está en Israel, él me va a decir, si yo le digo, por ejemplo, en hebreo le digo, Eifo atá, o sea, ¿dónde está? Él me va a decir, Ani ba'aretz, estoy en la tierra. Y no es que él esté en el planeta Tierra, es que está en Jerusalén. Entonces, cuando usted busca, por ejemplo, en los mapas y la arqueología y la geografía, usted se da cuenta que hay lugares más altos que Jerusalén, que la ciudad. Entonces, cuando un judío venía de un lugar más alto que Jerusalén y decía que él iba para Jerusalén, aunque él estuviera más alto, él decía que él estaba subiendo a Jerusalén. Entonces, cuando usted no conoce el pensamiento hebreo y usted ve que, por ejemplo, por decir así, Jericó está en una montaña alta, por decirlo así, y Jerusalén está abajo, y dice que subía un levita de Jericó a Jerusalén, usted va a decir, no, pero está al revés, porque dice que subía y era para abajo. La Biblia se contradice. No, es que los judíos dicen que todo el que va para Jerusalén sube, porque ellos dicen que Jerusalén es la ciudad del gran rey, por ende es la ciudad más alta. Siempre que un judío va para Jerusalén, mira, usted pone un helicóptero encima de Jerusalén, de la ciudad, con un judío, y usted le baja la escalera para que él baje del helicóptero a Jerusalén, y él dice que va subiendo. Porque todo el que va para Jerusalén tiene que decir que va subiendo. Para un judío es una blasfemia ir para Jerusalén y decir que va bajando. No importa que venga de un cohete, de una nave, tiene que decir que va subiendo a Jerusalén. Y si va saliendo de Jerusalén, aunque sea para el aire, dice, voy bajando. Porque son conceptos de ellos, judíos. Entonces todo eso lo tenemos en la Biblia. Todo el que va para Jerusalén, según ellos, sube. Y todo el que sale de Jerusalén, baja. Y todo eso lo tenemos en la Biblia. Por ejemplo, voy a terminar con esta historia, porque me quedan 7 minutos. Mire, por ejemplo, una de las historias de la Biblia que más a mí me gusta es la historia de Felipe. Siempre ustedes se van a sorprender, porque siempre que yo diga una historia y un pasaje bíblico, voy a decir que es el que más me gusta. El caso es que este me gusta mucho y me llama la atención por lo hermoso que es. Resulta que Felipe y Andrés, que son hermanos y son estudiosos de la Biblia, encontraron a Jesús. Y luego Felipe, como tiene otro amigo que es estudioso, se llama Natanael, él va con Jesús, solamente él y Jesús van donde Natanael. Pero parece que la madre de Natanael peleaba mucho. Y cuando veía gente que no conocía, ¿quién es ese? No quiero enterrar aquí. Porque Felipe deja a Jesús fuera. Eso está en el contexto. Y él va solo, ¿sí o no? Y le dice, Natanael, hemos encontrado al Mesías, de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret. Ahí lo dañó. Iba muy bien hasta que dijo de Nazaret. Y dice Natanael, de Nazaret. Y de Nazaret puede salir algo bueno, o de bueno, dice. Y le dice Felipe, como él estaba seguro de quién era Jesús y lo que tenía, le dice, ven y ve. Allá en mi país, en un idioma coloquial, dice, tírale el líquido. Cuando quieren que tú pruebes algo, le dice, mira eso ahí, eso es original, tírale el líquido. ¿Por qué usan la expresión tirar el líquido? Porque cuando usted va a empeñar algo a la compra-venta, le tiran un líquido para ver si es oro o plata. Entonces allá cuando alguien te quiere decir que eso es real, auténtico, dice, tírale el líquido.
O sea, pruébala para que tú veas. Entonces, me imagino que le dice Felipe, como está seguro de Jesús, le dice Natanael, ven, tírale el líquido para que tú veas. Y cuando vienen de lejos, viene Felipe con Natanael, Jesús lo ve de lejos y dice, es ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael dice, ¿y de dónde me conoces? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y el hombre cae de rodillas, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, ¿te sorprende que te dije que te vi debajo de la higuera? ¿Qué tal si yo te digo que a partir de ahora verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre? Entonces, cuando usted estudia ese contexto cultural, mire qué lindo. Y lo lindo es que la Biblia entera es así. Ese es uno de los pasajes culturales más lindos que yo me encuentro. Resulta que los judíos que estudiaban la escatología, los tiempos finales de Israel y la profecía, se le llamaba verdadero israelita. ¿Cómo se le llamaba? Pero Jesús nunca lo había visto y le dice, hay un verdadero israelita, hay una persona que estudia la profecía y se dedica al estudio de la Torá. Y él le dice, ¿de dónde me conoce? Entonces le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Porque los judíos, cuando querían recibir una revelación de un pasaje bíblico difícil que ellos no entendían, ellos se levantaban a las 2 o 3 de la mañana y se iban con un manto grande, se llama taligador, y se metían debajo de una higuera a orarle a Dios en ayuna para que Dios les revelara el significado del pasaje difícil. Entonces Jesús le dice que lo vio. Entonces esto es una sorpresa, por eso el hombre cae de rodillas. Dice, ¿cómo me vio a las 3 de la mañana oscuro, yo cubierto con un manto y no me conocía? Es imposible, más mi mamá me veía y no iba a saber que era yo, porque está oscuro y el hombre está cubierto con un manto. Porque la idea era que ellos creían que si alguien le veía, no recibían revelación. Yo me imagino que él dijo, pues por eso fue que yo no recibí. Este hombre fue que me dañó el código, como dice allá. Pero lo interesante es que le dice, ¿te sorprende que te dije que te vi debajo de la higuera? Desde ahora verás los cielos abiertos y los ángeles. Entonces, oye lo que pasa. Natanael quería saber qué significaba la escalera de Jacob. Entonces él se va de madrugada, como él no entiende la escalera, él ve que una escalera de ángeles que suben y bajan. Él se ve en ayuna con el manto grande, se mete debajo de una higuera para que Dios le revele. Entonces Jesús lo vio y Jesús lo que le está diciendo, el que tú estás despreciando es el Mesías, porque yo tengo la capacidad y tuve la capacidad de verte debajo de la higuera. Y no solamente te vi, sino que también te escuché. Porque yo sé lo que tú estabas pidiendo. Tú querías la revelación de la escalera de Jacob. Y yo soy esa escalera. Cuando él dice, verá los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, diciendo, yo soy la escalera. Porque en el único lugar en la Biblia que suben y bajan ángeles es la escalera de Jacob. Es decir, que Jesús es la escalera. Jesús le está diciendo, yo no solamente te vi, sino también que te escuché. Pero no solamente te vi, te escuché, sino que ahora te voy a responder tu petición y te voy a revelar lo que tú querías saber. Yo soy esa escalera. Si yo estuviera, le doy un aplauso. Entonces, señores, hemos llegado hasta acá. Se acabó el tiempo, se estaba poniendo bueno, pero ya se acabó el tiempo. Pónganse sobre sus pies. Pero están viendo qué interesante, la Biblia entera es así. Entonces, después que uno puede descubrir ese trasfondo cultural y judío, entonces luego usted predica como nosotros predicamos. Uno predica lo que Dios te dé acorde al momento del tiempo. Pero cuando tú dices eso, antes de predicar ya tú tienes un trasfondo real de lo que pasó y por qué. ¿Están viendo? Porque claro que Dios no usa. Dios usa a uno con lo que uno tiene. Hay un joven allá en mi pueblo, a mí era hermano de uno de mis mejores amigos, que se llamaba Bogá, él es de Haití, haitiano, y la madre era cristiana. Él era un muchacho tranquilo, pero no era cristiano. Cuando él se va a trabajar a los hoteles a Bávaro, la mamá le da una Biblia y le dice a la madre, mira, llévate esa Biblia, si tienes problema tú la lees, cuando no tengas nada que hacer, léela. Y él le pasó un problema, que él no era de calle, pero cuando va a Bávaro, la hotelería, hay mucha corrupción, mucha droga, prostitución, alcoholismo, todos los vicios en esos hoteles. El caso es que entonces él se fue a beber con unos amigos. El que nunca ha bebido, cuando bebe, con 2 tragos se emborracha. Y si nunca ha salido y no sabe qué hizo con el dinero, empezó a regalarle bebida a todo el mundo. Al otro día no tenía un peso. Entonces él se sentía muy mal. Al otro día se sentía destrozado, con resaca, y había cobrado y al otro día no tenía un peso. Entonces él agarró la Biblia, como le dice la mamá. Cuando él abre la Biblia, él la abrió al azar, porque allá hay una costumbre que la gente dice que donde caiga. De que calle que Dios habla, y él no sabe que la Biblia se abre donde mal hayan abierto. Pero está bien. Él abrió donde caiga y cayó donde Jesús le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Entonces él se llama Bogá. Y él entendió que Dios le estaba hablando y dijo, wow, Dios me está hablando con nombre y todo. Y lo lindo es
que cuando eso yo no pensaba ni siquiera recibir al Señor. Y Bogá por eso se convirtió. Y él es cristiano, sus hijos, su esposa y todo el mundo. Y es un cristiano de los que tiene mejor testimonio allá. Y mire, con una cosa, una confusión. Es que cuando Dios te llama, tú vas a venir. Amén. Mire qué poderoso. Con eso se convirtió. Entonces, eso es lo que yo quiero explicar. Que aunque usted no sepa cultura, no sepa hebreo, con lo que usted tiene, Dios va a ganarse al que Él se tiene que ganar a través de usted. Claro que usted tiene que esforzarse y tratar de aprender, pero tampoco se va a volver loco, mortificar. Y que ahora es que yo hago, no te tiene que seguir predicando, porque Dios lo va a hacer con lo que usted tiene. Dios nunca ha hecho algo con lo que alguien no tiene. Ay, ay, ay. Siempre que Dios hace algo con lo que tú tienes, lo único que Moisés tenía donde Jetro era una vara, y Dios hizo todo con la vara. Lo único, no tenía otra cosa. Entonces había un niño que no contaba, porque los niños no contaban en la multitud, que tenía 5 panes y 2 peces, y con eso Jesús alimentó a la multitud con el alimento de un niño, porque eso era lo que había y lo que él tenía. Entonces lo que usted tiene, usted lo tiene que poner en las manos de Dios, y Él lo va a hacer con eso. Le estoy diciendo eso porque a veces hay gente que se desanima. Ay, ¿cómo yo? No, con lo que usted tiene, que Dios lo va a hacer. Y así como Bogá, hasta con Bogá la palabra va a llegar y la gente se va a arrepentir. Entonces eso es importante, poderoso. Padre, gracias por esta hora, gracias por este momento. Gracias por tus hijos que vinieron dispuestos a escuchar y aprender. Hemos aprendido, nos hemos gozado, hemos disfrutado. Por ende te digo que los cubra de una manera especial y que abra sus oídos para que escuchen tu palabra, su mente y su corazón, para que la reciban, la vivan y le enseñen a otros. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.